Señor, te agradecemos por este día, te agradecemos porque nos das el privilegio, Señor, de venir y escuchar tu palabra, Señor, y podemos hacerlo con libertad y tranquilidad aquí en Costa Rica, Señor. Te agradecemos, Señor, por cada una de las personas que están aquí. Te pedimos que transformes corazones, Señor, que nos muestres a tu Hijo Jesucristo, Señor, y que podamos conocerlo más, Señor, y creer a través de esto. Te agradecemos por todo, Señor, te pedimos por el resto de la noche, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces hoy voy a ver, usualmente desde el púlpito, ¿verdad? Del frente a la gente no me gusta contar mucho mi testimonio, creo que es algo más para contar personalmente, pero por el texto que vamos a ver hoy, creo que es importante contarles cómo es que yo llegué a creer. Y voy a tratar de ser muy breve en esto, ¿verdad? Porque si no puede hablar uno por una hora. Pero eso fue alrededor de 2012, que pues a mí me iba bien en todo, excepto en la parte espiritual. Yo ahí no ponía atención, yo tenía un buen brete, tenía el carro que quería, todo iba bien, y no le había prestado atención a la parte espiritual. En algún momento una amiga me invita a una iglesia, a un grupo, y pues me convencieron, ¿verdad? Y pude ir, y como que yo decía, qué raro, como que el pastor me está hablando a mí. Entonces empecé a ir constantemente. Como a un mes de estar yendo, me invitan a un campamento que iban a tener ellos y yo quería ir al campamento. Yo estoy emocionadísimo, o sea, cada vez que yo iba a escuchar las charlas yo salía emocionadísimo y a mí me gustaba. Y yo, no sé, el lugar me gustaba y el mensaje me gustaba. La cosa es que me invitan a este campamento y yo en ese momento había cometido muchos errores financieros, ¿verdad? Había sacado tarjetas de crédito y pagaba con la tarjeta de crédito, entonces después a fin de mes me sobraba la plata con la que tenía que pagar, entonces también me la gastaba, entonces eso de pagar el mínimo no es bueno. Llegó un punto donde debía como 2 millones de colones en tarjeta de crédito y estaba pagando a puro mínimo. Y la cosa es que llegó un momento donde yo tuve que debatir entre si iba al campamento o pagaba la tarjeta. Y yo me acuerdo que yo fui, saqué del cajero la plata del campamento y pasé toda la noche, era el último día, y yo pasé toda la noche en ese debate de si era responsable y pagaba la tarjeta o si pagaba el campamento. La cosa es que yo me levanto en la mañana y yo digo, no, yo tengo que ser una persona responsable, yo tengo que pagar la tarjeta, ¿verdad? Y en ese tiempo a mí nadie me había explicado cómo funcionaban las tarjetas, entonces yo ni entendía qué pasaba si yo no pagaba nada. La cosa es que yo venía de Alajuela, yo vivía en Alajuela, venía para el trabajo en Los Yoses y ahí como por la Firestone me quedo yo pensando y yo le bajo el volumen al carro, ¿verdad? Al radio, y yo no entendía mucho las cosas del Señor, ¿verdad? En ese momento yo no sabía qué era lo que estaba escuchando, todo sonaba muy bonito, pero yo me acordaba que nos habían dicho que uno podía orar y que el Señor lo escuchaba. Entonces yo llegué y le dije al Señor, vea, yo aquí en la bolsa ando la plata, deme una señal y no importa la tarjeta, no importa lo que pase, yo pago el campamento, ¿verdad? Porque yo sí quiero ir. La cosa es que yo puedo llevarlos al punto donde yo le dijo eso al Señor en la pista, yo me acuerdo dónde estaba. La cosa es que yo llego al trabajo como 20 minutos tarde y me llama mi jefa y me dice, Iván, ¿ves? Y yo pensé que me iban a regañar y me dice, no, es que vieras que por el desempeño suyo de este año, hablando en la mañana con el liderazgo de Estados Unidos, nosotros queremos darle un bono. Y el asunto no era el bono, era el monto del bono. El campamento costaba 72.500 colones y el bono fue de 72.500 colones. Fue en ese momento donde yo dije, yo no entiendo mucho de lo que está pasando, pero yo ahí dije, esta vara es real. Ese fue el evento que me hizo a mí darme cuenta que Jesucristo era real, que todo lo que me habían contado, que todavía no entendía, era real. Para mí fue un evento transformador que Dios utilizó para darme un golpe de realidad y traerme a Él. Hoy vamos a ver cómo Juan nos cuenta un evento similar al que también tenemos que ponerle atención, todavía más atención, porque no es Iván contándole sobre un evento, sobre algo que le pasó, sino es la palabra de Dios contándonos de algo que pasó en los tiempos de Jesús.
Recordemos que estamos lidiando con el testimonio, en los evangelios estamos lidiando con el testimonio de testigos oculares, personas que dijeron, yo estuve ahí y esto fue lo que pasó. Entonces, para recapitular un poquito, nuestra serie se llama Para que ustedes crean. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Muchas veces, la mayoría de los libros, especialmente el Nuevo Testamento, tienen un propósito. No es como que alguien empezó a escribir porque sí, ¿verdad? Muchas veces pensamos que él empezó a escribir y listo. No, tienen un propósito. Usualmente los autores escriben por algo. Entonces, en el Evangelio de Juan 20, del 30 y 31 nos dice lo siguiente. Creo que está ahí en... Dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que, al creer en su nombre, tengan vida. Ese es el propósito del libro de Juan. Es el autor diciéndonos, para esto yo les escribí todas estas cosas. Entonces es importante que entendamos la importancia del testimonio que nos da la misma Biblia. Estamos viendo entonces cómo Jesús predica, la gente le responde. Entonces, para darles un poco de contexto, antes de ir al pasaje que vamos a ver, Jesús acaba de pasar 2 días en Samaria, predicando, le fue muy bien, las personas estaban respondiendo a su mensaje, y recordemos que Jesús le está predicando a los samaritanos, un pueblo que para los judíos era malquerido. No los querían, para los judíos el samaritano era considerado impuro, era considerado hereje, pero los samaritanos estaban respondiendo al mensaje y estaban creyendo. Entonces, justo antes del pasaje que vamos a ver hoy, se nos dice qué fue lo que decían los samaritanos. Y eso dice lo siguiente. Estos son los samaritanos hablando. Dice, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Entonces, con esto en mente, ahora vamos a leer el texto que nos toca hoy. Vamos a ir a Juan 4, del 46 al 54. En esta serie que se llama Para que ustedes crean, lo que nosotros vamos a ir viendo son las señales, 7 señales que se ven en el libro de Juan. Y algo importante con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos da muchísima información. Decía un teólogo, es una piscinita donde un chiquito puede chapotear, ¿verdad? O un océano donde puedes ahogar un elefante. Teológicamente nos dice un montón de cosas que uno se queda como, ¿de qué está hablando, verdad? Y conforme más estudia uno, más se da cuenta de lo profundo que es y aprende un poquito en el proceso. Entonces Juan es hermoso, a mí me encanta, yo lo he estudiado un montón y sigo sin entender mucho de lo que dice. Entonces él a lo largo del libro nos da 7 señales de que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Juan 4, del 46 al 54, y lo vamos a leer todo seguido para después trabajar a través del texto. Dice, entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Esa es la primera señal, ¿verdad? La primera señal fue, que lo vimos la semana pasada, fue que convirtió el agua en vino. Dice, y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron,
Ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Yo he titulado este mensaje, una convicción que persevera y una oración contestada. Hoy vamos a dividir el texto en secciones para entender un poco mejor qué es lo que se nos está enseñando. Esto es una narrativa, entonces hay que preguntarnos qué me está enseñando esto sobre Jesús o sobre Dios. Y veremos cómo un estudio de esta segunda señal nos va a ayudar a creer. Entonces, iniciamos la narrativa con una sensación de desesperación absoluta. No sé si han pasado, si les ha pasado, pero para mí pocas veces me ha sucedido momentos de desesperación a ese nivel, donde vemos que la vida de alguien está en juego. Recuerdo hace muchos años que estaba en un campamento, ya ahí, después de ese evento que les conté al inicio, empecé a ir como a 3 campamentos por año, y una amiga se resbaló a la par de una piscina y cayó como de cabeza primero. Eso se escuchó tan feo que yo dije, qué madre, se murió. Porque sonó muy feo, sonó como cuando un coco se quiebra contra el piso. Inmediatamente salió un doctor, ¿verdad?, con un botiquín que estaba ahí listo a atenderla, y mientras la ambulancia venía de 50 kilómetros de distancia, que era donde estaban, lo único que nos quedaba era orar. Creo que ese fue uno de los momentos para mí de desesperación, donde lo único que nos quedaba para los que estábamos ahí era orar y pedirle a Dios que interviniera. En este pasaje nosotros vemos a un oficial, a un padre que desesperadamente está buscando a Jesús en una situación muy similar. Entonces vamos a empezar con la primera sección, que son los primeros pasajes. Dice, entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Entonces, al leer este texto, nosotros vemos desesperación en lo que el padre está haciendo. Pero el contexto de la época nos ayuda a entender un poco más el nivel de desesperación de ese padre. Primero, que el hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Y el padre, en efecto, está asignado a este lugar que no está cerca. Para ir de Galilea a ese lugar tomaría alrededor de 2 días a pie para poder llegar a buscar a Jesús. Eso es 2 días de ida y 2 días de vuelta. Entonces, si se imaginan que escuchen que Jesús está allá en Guanacaste y decir, voy a ir caminando a buscarlo. No solo vemos el esfuerzo, sino la confianza de que Jesús puede hacer algo. Luego hay un tema de honor y privilegio, ¿verdad? El oficial, un oficial de la corte real de Herodes es alguien de alto rango, es un aristócrata, posiblemente un gentil, que no se relacionaría nunca con alguien como Jesús, un judío pobre sin credenciales. Nos muestra la desesperación que tenía porque está dispuesto a cualquier deshonra pública con tal de que su hijo sea sanado. Un oficial de ese rango es muy posible que tuviera acceso a medicina, a curadores, a todo lo necesario para sanar a su hijo, pero pareciera que nada de eso le funcionó. Y posiblemente había escuchado sobre Jesús. Estamos en los momentos iniciales del ministerio de Jesús, donde todavía no es muy conocido, pero posiblemente él había escuchado sobre lo que decían, sobre la señal, ese primer milagro de transformar el agua en vino. Y esto, en su desesperación, es posible que lo llevara a tomar medidas drásticas. Una última solución, vamos a ir a buscar al maestro, que dicen que hace milagros. Entonces quiero que veamos la actitud del oficial. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado a Cristo de esta manera? ¿Cuántas veces nosotros tratamos de resolver por nuestra propia cuenta?
como pensando que vamos a ayudar a Dios. Yo usualmente trato de ayudarle a Dios, como para no quitarle tiempo, no ocuparlo, él tiene mejores cosas que hacer, ¿verdad? Pero muchas veces esa es nuestra actitud, no de querer buscarlo, sino de, no, yo puedo. Cuando yo no sabía nada sobre Jesús, únicamente me podía acercar a Él orando. Y fue lo que hice, y no me pongo como un ejemplo, porque fue la única solución que tuve. ¿Cuántas veces no sabemos todos los detalles, no sabemos todos los versículos, pero hemos escuchado y podemos suplicarle a Dios? Y es que vean lo hermoso de esta primera sección. El oficial busca a Jesús creyendo en que Jesús puede sanar a su hijo. Él va desesperado, va a suplicarle, creyendo sin haber visto. O eso pareciera, que él cree sin haber visto nada. Entonces vamos a ir a la siguiente sección que nos da más información. Dice, Jesús entonces le dijo, ¿verdad? Aquí él llega a hablarle a Jesús y Jesús le dice, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces ahora vemos un contraste. Incluso pareciera que Jesús le dice que no. Pero es que Jesús está trabajando un tema todavía más grande. Incluso ahorita que estamos en los inicios del ministerio de Jesús, recordemos que el ministerio de Jesús duró 3 años. Estamos al inicio del primer año. Lo que sucede es que Jesús hace milagros. El mismo libro nos dice que hay muchos milagros que no están en el libro y que se necesitarían muchos libros para poder decirnos qué fue todo lo que hizo. Pero entonces Jesús empieza a hacer milagros y lo que sucede es que la gente empieza a buscarlo por el entretenimiento. Buscándolo como si pudieran decirle, Jesús, échate un milagrito para ver algo. Y eso ya sucedía en ese tiempo. Jesús no era el único que hacía milagros. El resto hacían milagros, entre comillas. Jesús hacía, conforme uno va estudiando los milagros, se dando cuenta que eran milagros que nadie más podía hacer. Habían ciertas que habían sanado a alguien o algo así, ¿verdad? Pero ya como resucitar a una persona, eso nunca lo había hecho nadie. Y mucho de lo que los milagros nos muestran es el poder de Dios. Pero antes en ese tiempo habían brujos, habían profetas, habían hacedores de milagros y las multitudes los seguían, fascinadas por lo que hacían. Y entonces cuando ya se quedaban sin trucos, entonces ya iban al siguiente en la lista. Esto lo hacían personas que amaban la atención. Pero en cambio Jesús no estaba buscando la atención de nadie. Incluso en muchas ocasiones Él los sanaba o hacía algo por ellos y les decía que no le dijeran a nadie. Y más bien nosotros iban de desobedientes y le contaban a todo el mundo. Y usualmente vamos a encontrar personas que andan buscando los milagros. La respuesta que Jesús da busca regañar a los que vienen a buscar esos milagros, que vienen con esa actitud buscando un show. Pero a la vez nos demuestra la perseverancia del oficial, porque donde Jesús le dice, él se lo dice, le está diciendo al oficial, si ustedes no ven señales y prodigios no creerán. Y el oficial eso le pasó por encima y no le importó, porque él sabía lo que estaba buscando. Él le dice, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Vemos esa desesperación, ¿verdad?, en él. Y vemos que no solo el oficial tiene perseverancia, pero su corazón está en el lugar correcto. No está buscando el show. Y es que el asunto es que algunas personas quieren creer viendo. Quieren ver milagros para creer. Y usualmente necesitan un milagro nuevo cada cierto tiempo para seguir creyendo. Estamos hablando del tiempo de nosotros, ¿verdad? No del tiempo de ellos. Ellos también les pasaba, pero en el tiempo de nosotros sucede. Para este tipo de personas todo tiene que ser sobrenatural. Si oran por ellos y no les dicen algo sobrenatural, entonces qué aburrida estuvo la oración.
Si les dan un testimonio y en el testimonio no hubo algo sobrenatural, estuvo aburrido. Y entonces lo que demuestra es que muchas veces estas personas, incluso viendo, no creen. Pero aquí lo que vemos es un oficial que lo que está buscando está bien afianzado. Él sabe que Jesús puede hacer algo, entonces no le importa que lo regañe. Además, viendo lo que es un oficial de alto rango, que una persona que no es nadie lo regañe también es parte de esta desesperación que él tiene. Él está dispuesto a esa humillación. Incluso veamos lo que Jesús le dijo a Tomás cuando no creyó sin ver. Después de que a Tomás le dicen que habían visto a Jesús resucitado, él es escéptico. Y entonces se les aparece y les dice lo siguiente. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que vieron y sin embargo creyeron. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Muchas veces cuando estamos orando, tomamos esa actitud de ver para creer. Y muchas veces nos desanimamos porque no vemos ni sentimos nada. Y quiero animarlos a que así como el oficial, ustedes perseveren. Él no había visto, pero él tenía la convicción de que Jesús podía ayudarlo. Muchas veces nuestra convicción en momentos difíciles no viene de sentir que estamos flotando cuando estamos orando. Sí, a veces orar es riquísimo. Y uno dice, qué hermoso fue orar, pero a veces uno orar parece que está hablando a una pared. Nuestra convicción en momentos difíciles no viene de eso, sino de saber que Dios me escucha y está conmigo aun cuando yo no siento eso. Así es como perseveramos. Cuando nosotros decimos que nuestra confianza está puesta en el Señor, es sabiendo que Dios va a actuar, aun cuando yo no sé cómo. Muchas veces nuestra confianza está puesta en Dios, en que Dios va a hacer lo que yo quiero. Y si no lo hace, pues entonces me falló, no, es que no siguió mi plan. Y no es eso lo que nosotros buscamos. Entonces vamos a leer el pasaje otra vez. Dice, Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces la súplica de este oficial nosotros podemos verla como una oración contestada. Nosotros para comunicarnos con Dios, ¿qué hacemos? Oramos. Es nuestra manera de comunicarnos con Él. Pero el oficial lo tuvo de frente. Fue y lo buscó y le suplicó, dejando a su hijo enfermo y posiblemente a su familia cuidándolo, arriesgándose a una deshonra pública, pero sabiendo que Jesús podía hacer algo. Y yo no puedo hablarles de la gran fe del oficial porque el texto no nos dice exactamente qué está pasando. Lo que sí sabemos es que él entendía que Cristo podía hacer algo y fue a buscarlo desesperadamente, mostrando una confianza real. Vean que él ni se inmuta por la respuesta que Jesús le da. Jesús le dice, es que ustedes no van a creer incluso si yo hago algo. Y él, como que eso no era con él. Él sabía que él no estaba buscando señales, no estaba buscando entretenimiento, sino la sanidad de su hijo, que era algo todavía más importante. Y Jesús con solo esa palabra le muestra gracia, ¿verdad? Pero cuando él está regañando a la gente, sabiendo, estamos hablando de que él está en un ambiente hostil, donde lo que están buscando es que él haga trucos, ¿verdad? Están buscando entretenimiento. Entonces él habla de esta manera y al ver la respuesta del oficial le demuestra gracia. Inmediatamente es que hay que verlo en el contexto, o sea, a veces hay que imaginárselo.
donde les dice, si ustedes no ven señales y prodigios no van a creer. Y le dice al otro, puedes irte, tu hijo vive. Yo estaba leyendo un poco de lo que John Piper decía sobre este pasaje y es increíble, porque no tuvo que ir a tocarlo, no hubo un show, no nada, vaya, su hijo vive. Es una oración respondida, no hubo luces, ni nada por el estilo, solo 5 palabras que le cambiaron la vida a toda una familia. Y el hombre que después de arriesgarlo todo para ir a buscar a Jesús, queda allí con esas palabras, nos dice el texto, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Muchas veces cuando nosotros oramos queremos confirmación tras confirmación. A mí muchas veces me ha pasado que Dios me responde una oración y todavía ahí, en medio de la respuesta, uno es como, Señor, ¿y será que esto es cierto? ¿Verdad? ¿Será que sí? Como si el Señor fuera a decir, no eran varas, estaba jodiendo. Vemos aquí no solo que debemos perseverar, sino que también debemos estar listos para escuchar. Así como el oficial escuchó las palabras de Jesús y supo que había tenido una respuesta. Muchas veces la respuesta a nuestras oraciones no va a ser lo que nosotros estamos esperando. Recordemos que esto no es una fórmula matemática, donde yo oro y Dios responde lo que yo quiero. A veces la respuesta puede ser un no, o un todavía no, o un sí. Pero debemos confiar en que Dios sabe lo que está haciendo y tiene el control. Quiero preguntarles esto. ¿Cuántas veces Dios ha respondido a nuestras oraciones y estamos demasiado ocupados buscando señales sin escuchar que ya nos ha dado una respuesta? ¿O cuántas veces la respuesta no nos gusta, entonces me hago el loco y sigo pidiendo una respuesta? Al igual que con el oficial y con su familia, Dios sigue actuando. Entonces vamos a ver el resto del texto para ver cómo es que Él sigue actuando. Dice, mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó, ¿a qué hora había empezado a mejorar? Y le respondieron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Cuando Juan nos presenta este testimonio del poder de Cristo, no solo nos dice lo que sucedió, sino que nos muestra que no fue una coincidencia. Recordemos que ahora el padre tiene un viaje de vuelta de 2 días a casa. Y al encontrarse con la buena noticia de camino, corrobora la hora. Y esto nos lo da el mismo texto bíblico para darnos a entender de que no fue simplemente una coincidencia, sino una confirmación de lo que Jesús hizo. Como les decía, Jesús no tuvo que ir. En otras ocasiones, en otros milagros, vamos a ver que Él va. Con Lázaro, Él pudo haber hecho lo mismo. Con Lázaro, que le avisaron que estaba su mejor amigo, que estaba a punto de morir, y Él pudo haber hecho lo mismo a distancia. Pero Jesús actúa de maneras diferentes. En este caso no tuvo que ir. Nos muestra que Jesús, que siendo totalmente hombre y totalmente Dios, actúa también desde su deidad, con omnipotencia. Una de las definiciones de los milagros, que en la Biblia usa diferentes palabras para hablar de señales y milagros, son estas acciones de Dios que no solo son supernaturales, sino que actúan en contra del orden establecido. Nunca antes se había visto a alguien sanar de esta manera, y mucho menos a distancia.
Y esto no es solo el relato de testigos oculares que estuvieron con Jesús, sino de quienes estaban al otro lado. Un testimonio de la omnipresencia del mismo Jesús. Cristo actuando a distancia. Y esto nos confirma su poder divino. El objetivo, uno de los objetivos de Juan cuando escribe su evangelio es presentarnos, específicamente el de Juan, nos presenta a Jesús como Dios. Entonces vemos que habla mucho de su deidad, ¿verdad? Y lo vimos hace 2 semanas que se habló del verbo, ¿verdad? Que estaba al principio con Dios y era Dios, ¿verdad? Eso es lo que Juan nos está queriendo también mostrar. Y es que el resultado directo de esto es la sanidad del niño. No que fue mejorando, sino que la fiebre se fue. A la 1 de la tarde. No es que hubo un tiempo en que llegara la señal hasta allá, que le avisaran que ya estaba sano. Pero también había otros resultados. Después de que se corrobora la hora, la familia cree. Y esto nos lo dice el mismo texto. Es que imagínense la escena, donde él llega a su casa, se encuentra no solo a los siervos, que posiblemente les contó de camino, pero se encuentra la familia, y se encuentra el niño, y les dice, ve, yo me fui a Galilea a buscar a Jesús. Y él ayer a la 1 de la tarde me dijo, tu hijo vive. Y es a la misma hora que ustedes vieron que se le quitó la fiebre y que se puso bien. Entonces, imagínense cómo les dio este testimonio a la familia que estaba ahí. Yo me los imaginé sentados en la sala de la casa procesando todo lo que acaba de pasar. Porque fue algo, o sea, estamos hablando de que el chiquillo no tenía una gripecilla, sino que se estaba muriendo. Y es que este es el punto de inflexión en la narrativa. No es solo una señal, sino es donde nos dice, y creyó él con toda su casa. Entonces, esta señal no solo transformó, y dejemos ese texto ahí, nos sirve que esté ahí en la pantalla, que nos recuerde, y creyó él con toda su casa. Y es que esto no solo transformó la vida del hijo, que casi se muere y no se murió, y fue sanado, sino que transforma la vida de toda la casa del oficial. Ahora todos creen, el oficial, su esposa, su hijo, sus siervos que eran parte de la casa, hasta el perro. Toda una casa transformada. Y pensándolo cuando estaba meditando en eso, y posiblemente fueron uno de los primeros cristianos. Y Juan nos muestra esto para que ustedes crean. Las señales que Jesucristo hizo van demostrando que Jesús es Dios. Y sirven como un testimonio vivo de que Dios actúa. Nosotros no buscamos señales para creer, no deberíamos buscar señales para creer, sino que creemos porque Dios ha abierto nuestros ojos para ver la verdad de su palabra. Entonces escuchamos un testimonio como este, o digamos tal vez en tiempos modernos un testimonio como el que yo les conté al inicio. Y uno con los ojos, con el corazón abierto, dice, mira, eso no fue una coincidencia. Eso fue Dios trabajando. Y es que muchas veces podemos ver las historias de la Biblia como eventos ficticios. Y aun cuando no lo digamos abiertamente. Yo estaba meditando en esto, estaba meditando en qué poder decirles y fue algo que logré entender. Muchas veces vemos estos eventos como lo que sucede con el oficial, con Jesús y con este niño. Y uno dice, qué bonito, ¿verdad? Pero no lo toma como un evento histórico. No nos mueve, no nos hace reflexionar, sino que son como historias que uno va leyendo, que están aburridas a veces. Como si estuviéramos escuchando una fábula. Pero si nosotros realmente creemos que esa es la palabra de Dios, que es Dios hablándonos a nosotros a través de la Biblia, entonces estos son eventos históricos. Entonces Jesús sí le dijo a un oficial romano que
buscó sacrificar todo para que curar a su hijo, sí llegó y le dijo, ve, tu hijo vive. Y el niño se sanó y toda la casa creyó. Lo que nosotros vemos en los evangelios son biografías antiguas de la vida de Jesucristo. No son simplemente historias. Entonces, ahora que nos hemos acercado a esta segunda señal, es importante que tomemos para nuestra vida 3 puntos valiosos que nos van a ayudar a creer. Primero, que me parece muy importante que nosotros debemos buscar a Jesús como si nuestra vida dependiera de eso. Si ustedes creen, sigan buscándolo con todo. Pero si no saben qué creen o han escuchado un poco, como en ese momento, cuando yo les conté al inicio que yo no sabía muy poco, pero a mí me han dicho que yo podía orar. Entonces le dejé el volumen al radio para que no me estorbara y oré. Y no sabía cómo orar, entonces nada más le dije al Señor unas cosas. Si ustedes no saben muy bien, no entienden, esto es algo de vida o muerte para ustedes. Y es importante que lo busquen al Señor con todo su corazón. Como ese oficial que caminó 2 días para ir a buscar al Señor sabiendo que el Señor podía hacer algo. Él no sabía todo lo que se puede saber sobre Cristo. Él no tenía todo el conocimiento, ¿verdad?, que nosotros tenemos a través de la Biblia, pero él sabía que el Señor podía hacer algo. No sabía qué, pero él tenía la convicción de que el Señor iba a resolverlo. Segundo, debemos perseverar en buscarlo y saber escuchar. Dios responde nuestras oraciones. Ya no debemos buscarlo en un lugar físico, sino que ahora podemos ir a Él en oración, que es mucho más fácil porque está a unas palabras de distancia. Como me pasó a mí, yo no entendía mucho, pero sabía que podía orar y eso fue lo que hice. Y Dios respondió. La perseverancia del oficial, donde él se queda ahí a pesar de que Jesús lo regaña en cierta manera por buscar señales, su perseverancia no es un mérito para ser salvo, sino que evidencia una fe que Dios le puso. Entonces busquémoslo con todas nuestras fuerzas y escuchemos esas respuestas. Y tercero, para animarlos, Dios todavía actúa en nuestras vidas. Así como actuó en la vida del oficial y transformó a su familia, así como actuó en mi vida en algún momento y sigue actuando. El mismo Cristo habló y sanó a distancia. Hoy sigue hablando a través de su palabra y sigue actuando en la vida de cada uno de ustedes. Y es que este actuar no es solo para resolver problemas, sino Él actúa para darnos vida eterna. Lo mínimo son los problemas. Lo que importa, como les digo, es algo, una situación de vida o muerte. Quienes creen en Jesucristo y su sacrificio, les son perdonados sus pecados y tienen vida eterna. Entonces yo los dejo con una pregunta. ¿Creen ustedes, así como creyeron el oficial y su familia? ¿Tienen esa fe puesta en Jesucristo? Cierro con una parte del texto que vimos hoy. Y quiero que eso resuene en ustedes durante el resto de la semana, en el corazón de cada uno. ¿No está? Creo que era el anterior. ¿No hay un texto ahí? Otra vez. Ese. Y creyó él con toda su casa. Ojalá se pueda decir eso de cada uno de nosotros. Le pido a Dios que esto sea verdad para cada uno de nosotros.